alabando al Señor, el Señor me hablaba y me decía que el Señor hoy los ha ungido para algo nuevo. Gloria a Dios. Para el nuevo templo, porque algo nuevo el Señor ha hecho en ustedes. Y miraba la iglesia, que la iglesia era blanca y había muchos miembros en la iglesia, pero el Señor hoy los ha ungido a Pastor Ricardo. El Señor los ha ungido para lo nuevo que ya está. Amén. Porque van a entrar ungidos al nuevo templo. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén, amén. Ay, yo también quiero dar gracias a Dios, amén, porque es hermoso adorar a Dios, ¿verdad? Es lo más lindo que podemos tener en nuestro corazón, la alabanza, la adoración al Señor. El viernes pasaba por mi mente, decía, Señor, ¿y si tuviéramos el servicio en la montaña? Pasó por mi mente nada más. Y ya después cuando estábamos hablando, ¿verdad? Que ahí con mi esposo y usted, y lo solté nomás así y dije yo, y no hubo nada de oposición, amén. Y gloria a Dios, y es lo que venía a mi corazón, era Señor, gracias, porque qué privilegio, Señor, del primer servicio que tenemos en domingo, ¿verdad? Venir a entregarle como hacía Moisés a la montaña, hablar con el Señor, entregar todas nuestras cargas, a despojarnos para ese nuevo comienzo que el amén. Señor tiene para nosotros, amén. Amén. A orar por nuestros hermanos, ¿verdad? También que no pudieron venir, que sea el Señor motivando sus vidas, amén, que ese fuego, ese amor por nuestro Dios siempre esté en sus corazones juntamente con nosotros, ¿verdad? Y eso yo le doy gracias a Dios por esta hermosa bendición de poder estar aquí al aire libre, amén. Sin que nadie nos pueda decir nada, que el oído del Señor está atento. Yo podía sentir desde que alabamos al Señor, ese aire son caricias del Señor, amén, que nos da, amén, algo hermoso, amén, y es lo que yo quería compartir, amén. Amén, amén, Jesús. Amén. Yo también quería compartir algo. Estoy agradecida con Dios, amén, por todo, absolutamente todo, por mi salud, por mi trabajo, pero en especial por mis pastores. Amén. Y también estoy muy contenta y muy feliz porque la pastora y el pastor se van a unir con nosotros. Porque desde la primera vez que estuvieron con nosotros yo sentí como algo bonito, muy especial cuando la pastora entró y usted también. Gloria a Dios. Y yo estaba como con la esperanza de que se quedaran con nosotros, de que compartieran con nosotros, y me da mucho gusto, y usted también, hermana, me da mucho gusto. Gloria a Dios. Nuestra iglesia está creciendo, y es un gusto y es una gran emoción, y realmente espero aprender mucho de ustedes, y lo estoy haciendo. Me gusta mucho cómo usted se expresa, su forma de ser, mis pastores también, sus consejos. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con Dios en ese aspecto. También estoy agradecida con Dios porque me va a permitir ver a mis abuelos. Es algo tan, es un testimonio, podría decirlo, porque antes de que yo viniera para acá, yo crecí con mis abuelos. Ellos son mis padres, para mí son como mis padres porque yo crecí con ellos, y lo que me motivaba a venirme para acá eran ellos, porque tenía el pensamiento de que quizá ya no los podría volver a ver porque ellos ya están grandes, pero yo le pedí a Dios que me permitiera volverlos a ver. Me lo permitió. Estoy muy agradecida. ¿Cuándo llegan? Miércoles. Dice que los va a llevar. Los voy a llevar a la iglesia, pero estoy muy agradecida con Dios. Es tan lindo, es tan grande, que a pesar de que no lo merezca, Él sigue siendo muy bueno. Amén.
gracias a Dios. Estoy muy agradecido, muy contento de haber llegado pues a la iglesia, ahí con los nuevos pastores, Pastora Carmen, Pastor Ricardo. Muchas gracias por habernos abrido las puertas del templo ahí de su casa. Y también yo sé que ahí voy a crecer. Bendito Dios. Y yo quiero decirle que los estimo y los quiero mucho, mis familias, mi esposa y mis hijas también los quieren mucho todos a ustedes. Adiós. Gracias y toda la gloria y honras para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, Padre, por haberme permitido llegar con ustedes. También a ustedes les doy gracias porque recibo mucho amor de ustedes. Gloria a Dios. Espero que mi Señor Jesucristo me dé fuerza, sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder seguir, para no fallarle a mi Dios Padre. Le pido siempre que me tome de su mano preciosa porque quiero estar feliz con ustedes. No tengo palabras, pero los amo y los quiero mucho en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor Ricardo. Bendito Dios. Ahora sí. ¿Están listos? Porque ahora vamos a empezar. Y Amén. ahora sí, mi trabajo. 10 minutos ya nos vamos. 10 minutos ya nos vamos. Vamos a poner mis lentes porque no, ahí en la cámara no va a salir nada. Gloria a Dios, mis hermanos, le damos gracias a Dios. En esta gloriosa mañana calurosa estamos aquí en las montañas, en este desierto. Vemos cómo estamos rodeados de estas montañas, de ese abismo. Mis amados, hay abismos que así están en la vida del hombre en estos tiempos. Hay abismos que están sucumbiendo cada día más al ser humano. Hay abismos como este que está aquí alrededor nuestro, que día con día están haciendo caer a la iglesia en ese abismo. La iglesia de Cristo en estos tiempos, mis amados, tenemos que hacer lo imposible posible para salir del abismo. Tenemos que pelear esa buena batalla. Moisés, cuando Jehová de los ejércitos lo llamó, él lo guió a esa montaña donde la zarza ardía. Y dice que era un fuego que no se consumía, era un fuego que estaba ferviente, era un fuego de que no podía apagarse. Pero ¿por qué no se podía apagar? Porque era la gloria de Dios, mis hermanos, allí. Era la gloria de Dios que había preparado el Señor para hacérsele visible a Moisés. Vemos que Moisés era un hombre que había crecido al lado del faraón y había sido instruido y preparado. Amén. Dentro del reinado, se puede decir, de donde creció al lado del faraón. Ahora vemos cómo después de eso, conocemos la historia, lo sucedido. Moisés tiene que salir, tiene que huir, porque tuvo miedo. En este momento también, mis hermanos, muchas veces el Señor quiere que salgamos de donde estamos, de la comodidad. Quiere que salgamos de ese adormecimiento. Quiere que salgamos, mis hermanos, de esa estancación en la que hemos caído. Quiere que vayamos, porque el Señor tiene, mis amados hermanos, una zarza ardiendo. Hay un fuego que prevalece y que está esperándonos. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que ir, tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Amén. Vemos que Jehová de los ejércitos, amén, se le presenta a Moisés en una zarza ardiendo. Y lo primero que vemos que cuando Jehová de los ejércitos le habla a Moisés, Moisés lo que dice, heme aquí. Tenemos, mis amados hermanos, como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que primeramente aprender a escuchar la voz de Dios.
Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, mis hermanos, vamos a poder entender lo que Él nos está hablando. Amén. Vamos a poder entender lo que Él quiere que hagamos. Vamos a poder decirle con certeza y seguridad, heme aquí. Amén. Moisés fue lo primero que hizo. Y vemos cómo Moisés se presenta, mis amados hermanos, ante la zarza que ardía, amén. Donde estaba el fuego de Dios, donde era Dios manifestado en fuego. Amén. Y vemos que lo primero, que cuando Moisés le dice, heme aquí, empieza a caminar para donde estaba el Señor esperando. Y vemos que Moisés dice que agachó la mirada, no podía verlo. Muchas veces, mis hermanos, la iglesia de Cristo no puede caminar con la frente erguida, con la frente en alto. No podemos ver al Cristo de la gloria, no podemos ver al Dios Todopoderoso, mis hermanos, porque hay cosas en nosotros que tienen que ser despojadas. Moisés, él sabía, mis amados hermanos, de que había asesinado a un hombre. Moisés sabía que se había rebelado. Moisés sabía que habían cosas en él las cuales no le permitían poder ver cara a cara al Señor. Pero sin embargo, la gloria de Dios, mis hermanos, le estaba esperando allí, porque ya le había dado primeramente el llamamiento, y con el llamamiento el perdón de pecado. Entonces, vemos cómo Moisés se dirige a esa zarza. Y también vemos, mis hermanos, cómo el Señor le dice a Moisés que se tiene que quitar las sandalias de los pies porque el lugar que pisa es santo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que para poder ver la gloria de Dios, para poder entrar en ese fuego de Dios, muchas veces tenemos que despojarnos de todas las vestiduras, mis amados, que todavía están contaminadas. Amén. Amén. A Moisés, mis amados hermanos, le dijo que se quitara las sandalias de los pies. Amén. Porque nosotros, mis amados hermanos, donde andamos, caminamos en un mundo, mis amados, de inmundicia. Amén. Caminamos en un mundo tenebroso en estos tiempos, mis hermanos. Entonces, nuestras vestiduras tienen que estar día con día renovadas, restauradas. Amén. Nuestros pies, mis hermanos, estos pies que van a ser guiados por el poder de la palabra de Dios a pregonar el mensaje de salvación, mis amados, tiene que estar limpio nuestro caminar. Amén. Amén. ¿Cómo vamos caminando? ¿Cómo estamos caminando con Cristo? Eso es lo que no entendemos, mis amados, y la iglesia de Cristo en estos tiempos pensamos que solamente es el deleite en el que estamos en el momento. Ese deleite está bien, pero que ese deleite prevalezca en nuestros corazones. Amén. Amén. Que ese fuego, mis amados hermanos, que ahora se revela por la presencia del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, permanezca para siempre en nuestro corazón. Permanezca ferviente, que el fuego en el altar, mis hermanos, permanezca ardiendo en todo tiempo. Si hay un altar que ustedes y yo tenemos que tener encendido siempre, ese es el altar que está en nuestro corazón. Ese es el altar, mis hermanos, que Dios quiere que prevalezca y permanezca, amén, encendido. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, vemos que como el Señor nos habla en su palabra. Ahora tenemos que entender, mis hermanos, de que el camino que hemos empezado, el camino el cual estamos pregonando, el caminar con Cristo, mis hermanos, es un camino difícil. Es un camino difícil, encontramos oposición, encontramos crítica, encontramos, mis hermanos, se levantan espíritus de duda y de murmuración y de tanta cosa que se levanta el Hijo de Dios. Pero es por lo mismo, mis hermanos, porque hay un fuego, mis amados hermanos, hay una gloria que el Señor tiene para ustedes y para mí, y esa gloria, mis hermanos, siempre va a venir con oposición. Que la prueba, que la oposición, mis hermanos, que ustedes y yo vivimos, nos ayude para ser dignos, merecedores, amén, de esa gloria que el Señor quiere darnos, de ese fuego que el Señor quiere darnos, amén. Es para eso que sirven las pruebas. Las pruebas nos sirven, mis hermanos, para superar obstáculos, para crecer, para madurar, para fortalecernos día con día, mis hermanos, y de esta manera no caminar, mis amados hermanos, agachados. Primeramente, el Señor nos ha dado libertad. El Señor, mis hermanos, nos ha dado poder, como hablábamos el viernes. Él nos ha revestido de su favor.
Entonces, mis amados hermanos, de allí nosotros tenemos el poder y la autoridad para caminar con la mente erguida, con nuestra frente en alto, mirando siempre al blanco perfecto que es Cristo Jesús. El hombre va a fallar, amén, pero el que no falla es Cristo. Amén. Ahora hay otra cosa, el hombre, mis amados hermanos, muchas veces en esos tiempos está fallando porque estamos viviendo según un tiempo de gracia, mis hermanos, pero en ese tiempo de gracia se nos ha dado una salvación eterna, una salvación incorruptible. Entonces, por lo tanto, tiene que haber el temor y la reverencia hacia Dios para que nosotros, mis hermanos, no le fallemos. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a no pecar de una manera deliberada. Estamos siendo acechados por tanto pecado y que aún así nosotros vengamos a pecar sin temor. No haya temor en nuestro corazón. ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? Es lo que deberíamos de preguntarnos. Vamos a leer unos versos de la palabra. 10 minutos y ya nos vamos. Amén. Allá en el libro de Hechos, mis hermanos, vemos también que en el libro de los Hechos allí nos habla, amén, del principio, en Génesis también. Libro de Hechos, capítulo 7, mis hermanos, vamos a leer unos versos de la bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Hechos 7, versos 30. Vamos a leer hasta el 35. Allí, mis hermanos, nos vamos a encontrar con dos versos de la palabra que son claves, mis hermanos, para el caminar con Cristo. Amén. Las enseñanzas que en el Antiguo Testamento se nos muestran, mis hermanos, los relatos, las aflicciones, todo lo que el pueblo de Israel pasó, todo lo que la humanidad que ha amado a Cristo desde el principio ha padecido, se nos muestran y se nos revelan en su bendita palabra, mis hermanos, para que ahora en el nuevo pacto con Cristo Jesús, ustedes y yo podamos entender que hay un pacto, mis hermanos, que está vigente, un pacto que se anunció desde el principio de los tiempos, sigue vigente ahora. Y es ahora cuando tenemos que ponerlo por obra, porque si en el principio, mis hermanos, la vida era difícil para el Hijo de Dios, imagínense ahora en estos tiempos. Los tiempos babilónicos, mi hermano, los estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Los tiempos de crueldad, de acecho, de persecución, son ahora nuevamente, mis hermanos. Amén. Hechos 7, versos 30 al 35. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta gloriosa mañana. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa, es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. El 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante, libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Padre y buen Dios, Señor, gracias en esta hora, Dios mío. Venimos, Dios eterno. Oh, Señor, clamando. Venimos, Dios mío, de la gloria, poniendo, Señor, este tiempo en tus manos, Señor.
Señor, aquí estamos en tu nombre como hijos tuyos, Señor. Hemos venido a este desierto montañoso, Padre. Oh Dios mío, hemos venido, Dios mío poderoso, porque si a Moisés, Señor amado, te le presentaste, oh Dios mío, en ese monte, Dios eterno, también, Señor, en este monte tú estás. Hemos sentido tu gloria, Espíritu Santo, hemos sentido tu presencia. Así es que esta mañana, Dios mío poderoso, dirígenos. Háblanos, Dios mío, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada. Señor amado, te pedimos perdón, Señor amado, por la interrupción, por la bulla, Señor. Oh, Señor, ¿qué pasa, Señor, aquí en este lugar? Señor, pedimos perdón también a los que vayan a ver este video. Señor, por la bulla, por el ruido, Dios mío, de la gloria. Señor, tú sabes que estamos aquí, Señor amado, y están pasando, Señor, estos vehículos, Señor, estos motos, Dios mío, y hacen bulla. Señor, pero que los que vayan a ver esta transmisión puedan entender. Señor, gracias, bendice sus vidas hasta donde se encuentren. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, mis hermanos, pues entonces siéntense pues un ratito porque bendito Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, pues entonces miren, vemos que empezamos en el 30, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Mis hermanos, podemos ver cómo aquí el ángel se le aparece a Moisés. Y podemos ver, mis amados hermanos, en estos tiempos cómo a nosotros el ángel de Jehová se nos ha venido presentando. El ángel de Jehová se nos está presentando para anunciarnos primeramente, mis hermanos, aquellos que todavía no conocen al Señor, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y a su pueblo, mis amados, que ya camina con Él, al pueblo, al remanente fiel del Señor. Mis amados hermanos, el ángel de Jehová se les está presentando con un propósito, con un plan perfecto. Hay un plan, mis amados hermanos, que el Señor quiere que se cumpla y es por eso que Él se nos está apareciendo. En estos tiempos, mis amados, el que no quiere ver la gloria de Dios, el que no puede ver la gloria de Dios, el que no quiere sentir esa bendita presencia del Señor, en realidad es porque no quiere nada con Dios. Estos tiempos de gracia, mis hermanos, estos tiempos es donde el favor y la misericordia del Señor están en nuestra vida. El Señor quiere glorificarse, pero nosotros, ustedes y yo, mis hermanos, tiene que estar ese corazón dispuesto. Tenemos, mis amados hermanos, que hacer lo que hizo Moisés. Moisés, mis amados hermanos, después de 40 años, podemos ver, miren, después de 40 años que había salido, mis hermanos, de Egipto, que había corrido, que había huido, amén, entonces se había convertido pastoreador de las ovejas, amén, de su suegro. Imagínense, viene el Señor y se le presenta en el monte Sinaí. Había un plan, había un propósito, y el plan era de que su pueblo estaba siendo oprimido. El Señor estaba escuchando el gemir, el Señor había escuchado el ruego, el clamor de su pueblo, un pueblo en opresión. Ahora, mis hermanos, en estos tiempos también, la iglesia, mis hermanos, está clamando un avivamiento. La iglesia está clamando con gemidos, mis hermanos, con clamor genuino. Estamos clamando, mis hermanos, que haya una libertad, que haya un empoderamiento de libertad, amén, para adorar al Señor. Y lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo, mis hermanos, no podemos vivir. No lo podemos vivir, mis hermanos, porque hay situaciones adversas que se han levantado. Y se han levantado muchas veces dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia, espíritu de oposición, falta de deseo, mis hermanos, de conocer al Dios de la gloria. Amén. Pero cuando el Señor ha puesto la mirada en uno de sus pequeñitos, el propósito y el plan se tienen que cumplir. Amén. Amén. Solo tenemos, mis hermanos, que obedecer. Pasaron 40 años, mis hermanos, cuando Jehová de los ejércitos llama a Moisés. Amén. Entonces vemos también, mis hermanos, aquí más adelante dice, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión.
Mis hermanos, tenemos nosotros, el Señor nos está mostrando visiones en su palabra. La palabra es la revelación, mis hermanos, de lo que Él ha hablado desde los tiempos antiguos. En estos tiempos, mis hermanos, se nos siguen revelando muchas situaciones que el Señor quiere que hagamos. El Señor, mis hermanos, nos permite tener sueños, revelaciones. Gloria a Dios, porque hay muchos, mis hermanos, que pueden escuchar la voz audible, amén, del Señor. Amén, pero Él permite que todo esto pase porque Él quiere que nosotros vayamos, contemos las maravillas, contemos las misericordias y contemos todo, que compartamos, mis hermanos, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios quiere, amén, hacer un cambio en toda la humanidad, pero sobre todo, mis hermanos, Dios no puede empezar un cambio en toda la humanidad si primeramente no hay un cambio, mis hermanos, en su pueblo. Amén. Si no hay un cambio en aquellos que decidimos caminar con Cristo, el cambio tiene que empezar en la casa. El cambio tiene que empezar en nosotros que pregonamos el mensaje de salvación. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, haya ese cambio en nosotros, entonces nosotros vamos a poder ver un cambio en la humanidad. Hay tantos seres queridos en nosotros, nuestras familias, amigos, y mucha gente que queremos, que amamos, que apreciamos tanto, mis hermanos. Y ellos necesitan alcanzar la salvación. Ellos necesitan, mis amados hermanos, del Dios que nosotros predicamos. Pero durante ustedes y yo no paguemos el precio, mis hermanos, durante ustedes y yo no hagamos el cambio, amén, nunca va a suceder. Es por eso, mis hermanos, que aquí el Señor, mis amados hermanos, vemos que le está diciendo, dice que Moisés se maravilla de la visión y acercándose para observar, dice, vino a él la voz del Señor. Amén. Amén. Empezamos hablando, mis hermanos, que muchas veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay momentos, mis hermanos, que la iglesia, hay momentos que el cuerpo de Cristo tiene que callar. Tenemos que hacer un alto para escuchar qué el Señor quiere hablarnos, qué el Señor quiere decirnos. El Señor está hablando. Dice la Biblia, mis hermanos, que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿cómo está nuestro oído? ¿Está afinado nuestro oído para escuchar, mis amados hermanos, lo que Dios quiere hablar? Cuando nosotros aprendemos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, entonces nosotros vamos a tener, mis amados hermanos, que ir a presentarle a aquel que todavía no conoce al Señor. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dice, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Mis hermanos, vemos que dice la palabra que Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos falta todavía tener esa reverencia para nuestro Dios. Nos falta siempre presentarnos de una manera, mis amados, humilde. Cuando nosotros, mis amados hermanos, más que todos los que predicamos la palabra, los que compartimos la palabra, nos presentemos con un espíritu de humildad, con amor y temblor, dice la palabra, mis amados, ante su trono de gloria, vamos a poder nosotros, mis amados, disfrutar lo que Él quiere darnos. Vamos a poder nosotros entender lo que Él quiere que hagamos. Vamos a poder nosotros entender de que en todo momento vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos. Pero ¿cómo ustedes y yo, mis amados? Muchas veces en estos tiempos es fácil llenarnos de orgullo. Es fácil, mis hermanos, llenarnos de vanidad. Es fácil, mis hermanos, equivocar el caminar que el Señor nos ha trazado. Amén, pero cuando hay humildad, cuando hay reverencia, cuando está ese temor reverente a Dios, mis hermanos,
es donde nos vamos a presentar ante su presencia, es donde vamos a venir a Él, entendiendo primeramente de que nosotros somos guiados por Él, entendiendo primeramente de que nosotros sin Él nada somos, y que solamente en Él, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar el verdadero propósito que se nos ha sido entregado. Solamente allí, mis hermanos, es donde ustedes y yo vamos a poder, mis hermanos, deleitarnos. Vamos a poder escuchar la voz. Moisés, mis hermanos, obedeció la voz de Dios. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y podemos ver, mis amados hermanos, aquí habla de los tres padres de la fe. Amén. Ya habla de Abraham, Isaac y Jacob. Podemos ver estos hombres, ellos escucharon la voz de Dios. Cuando hay, mis hermanos, una entrega total para con el Señor, cuando hay una entrega genuina para con el Señor, mis hermanos, vamos a poder obedecer al Señor. El Señor nos va a decir, quítate de aquí, porque aquí es donde te quiero yo. Muévete de aquí, ve y lleva esto a donde yo quiero que lo lleves. Entonces vamos a poder entender. Vemos estos tres grandes hombres, mis hermanos. ¿Qué testimonio que nos dan? ¿Qué enseñanzas nos han dejado en su palabra? Amén. A uno le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Tuvo que ir. Al otro, mis hermanos, de la misma manera escuchó su voz y obedeció. Al otro igual. A mí, mis hermanos, es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo? En realidad estoy obedeciendo, mis hermanos, lo que Dios me ha llamado a hacer. Ellos, estos tres hombres, mis hermanos, ellos obedecieron. Moisés, mis hermanos, vemos que había un espíritu de renuencia en él. Pero sin embargo, después de eso, vemos que Moisés dijo, heme aquí. Moisés ponía excusas. Muchas veces, mis hermanos, estamos poniendo excusas, no podemos hablar. Muchas veces estamos diciendo, no, pero es que todavía no estoy listo. Mis hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, en el llamamiento Él está anunciando el tiempo de tu preparación es hoy. El tiempo de la preparación ha empezado. Y Moisés, mis hermanos, allá en Génesis vemos que también habla de eso. Ahí está toda la historia de cómo, mis hermanos, cuando el Señor llama a Moisés, cómo Moisés, él pone obstáculos. Pero sin embargo vemos que el favor y la gracia de Dios, mis hermanos, siempre el plan es cumplido. Dice el 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Mis hermanos, ustedes y yo estábamos caminando y estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos sacó, mis hermanos, de inmundicia. Él nos ha sacado, mis hermanos, de la inmundicia a ponernos en un manantial de vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, como empezamos hablando al principio, empezando nuestras vestiduras, nuestro ser, nuestro altar tiene que estar limpio. Tenemos que tener una conciencia limpia, sana, porque solamente así es como el Señor se va a glorificar. El Señor quiere que estemos ante su presencia como Él lo demanda, mis hermanos. Amén. Vemos que aquí a Moisés le dice que se tiene que quitar las sandalias de sus pies. Amén. Ahora, a mí y a usted, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está pidiendo que nos quitemos? ¿Qué quiere? Amén. Que nos despojemos. ¿De qué quiere el que nos despojemos? ¿A dónde quiere llevarnos? ¿Qué quiere que hacemos? Que hagamos? ¿Qué quiere Él, mis amados hermanos? Amén. Con este fuego glorioso que Él quiere depositar en nuestros corazones. ¿Qué quiere que hagamos? Amén. Recordemos que hemos sido empoderados de parte de Dios. Hay un empoderamiento genuino. En nuestros corazones tiene que haber esa llama encendida, porque entonces vamos nosotros a poder tener esa libertad. Para ir, mis hermanos, amén, vamos a estar donde tal vez no somos bien vistos, vamos a ir tal vez donde no se nos reciba, pero sin embargo, mis hermanos, muchas veces allí está el plan y el propósito de Dios. Allí está donde hay una alma, mis hermanos, que está sufriendo como un día usted y yo estábamos. Amén. Y esa alma va a ser rescatada solamente revestido, mis amados hermanos, del fuego y del favor de Dios. Dice el 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido
para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Mis hermanos, ahora en estos tiempos empezamos hablando también de los abismos en los que la iglesia ha caído. Empezamos hablando, mis hermanos, de todo lo que la iglesia está viviendo. Empezamos hablando de cómo la iglesia ha ido sucumbiendo día con día, mis amados hermanos, en un abismo que fácilmente ya no hay una salida, porque nos quedamos allí. Pero sin embargo, mis hermanos, también el Señor está llamando hombres valientes, mis hermanos, que vayan y que proclamemos el mensaje, mis amados hermanos, que va a crear un despertar en la iglesia. La iglesia de Cristo necesita un despertar, necesita un avivamiento. Y esos hombres, mis amados hermanos, son pocos, porque no tenemos, mis amados hermanos, esa valentía de predicar la palabra. No tenemos esa autoridad, la hemos perdido, amén, la hemos descuidado. Pero cuando el Señor, mis amados hermanos, pone la mirada en usted, como la puso en Moisés, no va a haber nada que nos detenga. Amén. Y vamos a ir, mis hermanos, y aún dentro de nuestras propios, del pueblo de Cristo, vamos a ser criticados, vamos a ser mal vistos. Pero es necesario, mis hermanos, de que la palabra se predique como está Amén. escrita. Amén. Es necesario de que a la iglesia se le anuncie y se le diga que viviendo en el abismo que la iglesia ha caído en estos tiempos, difícilmente vamos a poder ver, mis amados hermanos, la gloria de Dios. Muchas veces empezamos con el fuego en nuestro altar. Muchas veces hemos empezado el caminar con Cristo llenos de deseo de conocer al Dios de la gloria. Con el deseo, mis hermanos, de saber y probar las mieles, mis amados hermanos, escritas en su palabra. Con deseos en nuestro corazón de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero hemos descuidado, mis amados hermanos, en el proceso hemos descuidado la visión. Nos desenfocamos. Cuando hay un desenfoque, mis hermanos, perdemos la visión. Cuando hay un desenfoque, perdemos la dirección. Cuando hay un desenfoque, mis hermanos, olvidamos para qué hemos sido llamados. Cuando perdemos el enfoque, mis hermanos, empieza a venir un espíritu de temor a nuestros corazones. Empieza a venir, mis amados hermanos, un temor, mis amados hermanos, que para nada beneficia ni para nada edifica la iglesia de Cristo. Amén. Ese temor, mis amados hermanos, no es el temor con el que Moisés se presentó ante Jehová de la gloria. Amén. El temor con el cual Moisés se presentó ante Jehová de los ejércitos era un temor reverente. Amén. Moisés sabía que era el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que se le había presentado. Y no solo que se le había presentado, sino que lo llamó. Lo llamó el ángel de Jehová, amén, que se le apareció, lo llamó, le dijo, ven, amén. Y Moisés dijo, heme aquí. A nosotros el Señor nos está hablando, mis hermanos, el Señor nos está llamando, amén. El Señor quiere que vayamos y compartamos su palabra. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque aún mis hermanos, en estos tiempos hemos caído en el error, mis hermanos, de ese temor. ¿Qué estamos predicando? ¿Por qué estamos predicando, mis hermanos, una palabra que nada más trae aliento temporal, pudiendo predicar una palabra, amén, que quiere darnos un aliento para siempre, un cambio para siempre, una esperanza para siempre? Amén. Dios en su palabra no nos está anunciando, mis hermanos, un cambio momentáneo, una paz momentánea, sino Él nos está, mis amados hermanos, presentando un cambio genuino para toda la vida. Amén. Cuando el Señor, mis amados hermanos, nos llama, Él sabe cómo estamos. Hay un pasado, mis hermanos, así como este abismo que está atrás de nosotros. Hay un pasado profundo, mis hermanos, donde nosotros estábamos. Amén. Pero cuando el Señor nos llamó, no porque nosotros no lo buscásemos, sino porque Él, mis hermanos, Él vino a nosotros. Él vino a buscarnos a nosotros, Él se acercó a nosotros porque Él miró que nuestras vidas estaban a punto de colapsar y que era necesario, mis hermanos, de que Él extendiera su mano de poder para que ahora, este día, estemos aquí. Ahora, tal vez podemos pensar, pero somos muy pocos, pero pues que nadie quiere levantarse a predicar, pero pues que nadie quiere ir.
pues nadie quiere ir, pero nosotros somos los elegidos hoy este día para estar a mediación de estas montañas, mis hermanos, a mediación de este abismo, mis hermanos, buscando al Señor. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, porque queremos ver la gloria, queremos, mis amados hermanos, ver ese fuego en nuestro altar, queremos sentir, amén, ese fuego en nuestro corazón, amén, así como Moisés pudo verlo, amén. Pero primeramente tenemos que despojarnos de todo, necesitamos despojarnos de toda inmundicia, mis hermanos, de todo lo que para nada nos está edificando. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Mis hermanos, el Señor cuando habla, el Señor cuando muestra en sueños, cuando el Señor nos revela por medio de su palabra, mis hermanos, toda revelación, mis hermanos, todo lo que el Señor nos revela en sueños, todo lo que el Señor nos muestra, mis hermanos, en éxtasis, como dice la palabra, mis hermanos, todo eso tiene que estar escrito en la palabra, tiene que venir respaldado con la palabra, mis hermanos. No es solamente el Señor me dijo, amén, sino que el Señor me dijo y aquí está la palabra de confirmación. Entonces, mis hermanos, Moisés pudo decir el Señor me dijo, amén, porque escrito está. Y Moisés, mis hermanos, vemos cómo obedeció al Señor, porque el Señor había visto la aflicción del pueblo. Ahora, mis hermanos, estamos viendo la gran necesidad de la iglesia de Cristo. Estamos viendo la grande necesidad, amén, del remanente del pueblo de Cristo. Estamos viendo, mis hermanos, cómo el pueblo de Cristo está siendo acechado, está siendo absorbido, mis hermanos, por tantas cosas inmundas, mis hermanos, que han venido a contaminar a la iglesia. Amén. Y muchas veces no tomamos acción. Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de que nos convirtamos en Moisés. Que Moisés dijo, bueno, le dice allá en Génesis, si tú vas conmigo, hoy Moisés, él sabía de que él solo, amén, se le estaba entregando un plan, se le estaba entregando un propósito, mis hermanos, y él sabía, Dios le bendiga, gracias, y él sabía, mis hermanos, de que solamente él con sus fuerzas no podía. Ustedes y yo, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada, mis hermanos. Necesitamos al Señor en nuestro ser, en nuestro corazón, porque si nosotros, mis hermanos, caminamos con Cristo, Él va a ir limpiando el caminar por donde nosotros vayamos. Él nos va a dar el poder y la autoridad, mis hermanos, para poder compartir la palabra como está escrita. Amén. Saben que en estos tiempos se necesita esa palabra, mis hermanos. Se necesita la palabra, mis hermanos, amén, que lleve a la iglesia de Cristo directamente al trono de gloria. Ahora, mis hermanos, se está predicando la palabra de una manera, mis hermanos, transgiversada. Se está predicando un evangelio a medias. Se está predicando, mis hermanos, de que Cristo viene, pero no venimos presentando, mis amados hermanos, el paquete completo. No venimos presentando el plan completo, mis hermanos. Si anunciamos que Cristo viene, también tenemos que anunciar, mis hermanos, de que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Que el Señor viene por la novia, amén. Y la novia de Cristo es la iglesia. La novia de Cristo somos ustedes y yo. Amén. Una novia, mis hermanos, cuando, amén, va a contraer matrimonio, amén, con su novio, con su futuro esposo, mis hermanos, vemos que se pone un vestido completamente blanco. Amén. Un vestido completamente de pureza. La iglesia de Cristo en estos tiempos tiene que vestir ese vestido, amén, que la novia tiene que llevar. Un vestido, mis hermanos, que signifique pureza, santidad, mis amados hermanos. Amén. Porque dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, hay un vestido que la novia tiene que ponerse. Estamos presentando que Jesucristo viene pronto, pero no estamos presentándole a la iglesia de que Jesucristo, mis hermanos, quiere venir y encontrarnos con esa vestidura santa, con esa vestidura digna de poder entrar al trono de gloria. Amén. Entonces, eso es lo que falta. Estamos predicando, mis hermanos,
un evangelio que está creando confusión. Cuando el evangelio es tan fácil de entender, mis hermanos. No creamos, mis hermanos, todo lo que nos dicen, sino vayamos a la palabra. Ustedes no crean lo que yo les comparto, lo que yo les predico. Vayan a la palabra y vean si en la palabra está escrito lo que estamos hablando. Amén, porque si hay alguien a quien tenemos que creerle sobre todas las cosas es al Señor. Y esta Biblia, mis hermanos, es el verbo, es la revelación de Jesucristo, mis hermanos. Amén, que Él nos ha dejado para que nosotros hoy en estos tiempos podamos vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dice, a este Moisés, a quien ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Mis amados hermanos, vemos que como el Señor, Él sabía que era necesario un libertador. Él sabía de que era necesario alguien que gobernara, alguien que tomara liderazgo, alguien que se parara frente al pueblo de Israel, que era necesario, mis amados hermanos, que alguien respondiera, mis amados hermanos, al gemir del pueblo del Señor que estaba siendo oprimido en la esclavitud. Amén. Entonces el Señor vino y lo primero que hizo a Moisés. Amén. Amén. Moisés era el elegido. Moisés era el libertador, mis amados hermanos, que el Señor había decidido y en el cual había encontrado gracia para poder ir a rescatar. Amén. Era difícil, mis hermanos, el proceso de Moisés. Era difícil. Vemos que el Señor lo estaba regresando de donde lo había sacado. Amén. En donde tal vez al verlo podían tal vez hasta asesinarlo, quitarle la vida. Pero sin embargo allí lo estaba mandando el Señor. Amén. Allí lo estaba mandando. Ahora la diferencia es, no lo estaba mandando solo. Lo estaba mandando revestido de la gloria que en esa zarza ardía. Amén. Lo estaba mandando revestido de sus gracias, de su poder, de su favor, para cuando Él se presentase ante el faraón, mis hermanos, no hubiese temor. Amén. Ahora, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que despojarnos de todo temor. Tenemos que despojarnos de todo aquello, mis hermanos, que nos está robando el gozo, y no solamente el gozo, sino que seamos llenos de la gloria. Amén. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que poner por obra esta palabra y hacer lo que hizo Moisés. Obedecer, teniendo en cuenta, mis hermanos, de que en el caminar con Cristo, desde el día que venimos a los pies de Cristo, hemos venido en un camino lleno de obstáculos. Y si estamos ahora aquí, mis hermanos, tiene que haber una madurez espiritual, tiene que haber una seguridad en Cristo, mis hermanos. Amén. Que todos los obstáculos, todo espíritu de oposición, todo lo que se ha levantado, mis hermanos, para querer impedir, mi hermano, de que usted vaya a cumplir el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Amén. Ustedes y yo sabemos qué tanto hemos sufrido para hoy estar aquí en medio de estas montañas compartiendo la palabra. Pero ahora es el día. Ahora es cuando la iglesia se levanta. Ahora es cuando ustedes y yo entendemos el plan perfecto. Amén. Y el propósito genuino de Dios. Amén. Porque Moisés, él fue y se presentó ante el faraón. Él fue a abogar, mis hermanos, por su pueblo, por el pueblo del Señor. Amén, amén. Amén. Y allí podemos ver que tuvieron que descender plagas, tuvieron que descender, mis hermanos, juicios terribles, amén, en Egipto. Y todo esto porque el Señor no solo quería llevar a Moisés, sino que el Señor quería llevar a que la gloria de Dios en este lugar fuera manifestada, que la gente viera que la gloria de Dios, mis amados hermanos, había descendido en Egipto. Ahora, en muchos lugares del mundo, mis amados hermanos, amén, la gloria de Dios está siendo llevada, amén, porque el Señor está usando a sus siervos, y la gloria de Dios está siendo llevada y está siendo dirigida a pueblos, a naciones, a muchos lugares, amén, pero la humanidad está viviendo como vivían en el pueblo de Egipto, aún viendo las maravillas, viendo las proezas que Dios hacía, mis hermanos. Ellos no quieren nada con el Señor. Pero sin embargo, durante ustedes y yo
prevalezcamos pregonando el mensaje de libertad, de salvación, mis hermanos, algún día el Señor va a quebrantar esos corazones. Algún día la gloria que sus siervos llevan a esos pueblos, a esas naciones, mis hermanos, va a descender fuego abrasador, mis amados, que va a invadir los corazones de la humanidad, y la humanidad va a ser alcanzada para el Dios de la gloria. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ese era el plan y ese era el propósito por el cual el Señor había mandado a Moisés. El 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador, por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Mis hermanos, podemos ver cómo empezamos hablando de esto, como alguien, mis hermanos, que había sido prácticamente confrontado, a alguien que se le habían revelado, alguien que así había sido visto cometiendo un asesinato. Alguien, mis hermanos, de que al verlo, como repito, lo primero que podían hacer era quitarle la vida. Alguien, mis hermanos, que tal vez al verle podían haber hecho tantas cosas con él, pero sin embargo aquel que un día habían dicho que no era nadie, que no era juez, que no era nada, amén, estaba necesario. Era algo que habían visto a ese Moisés, mis hermanos, que no era más que en ese entonces un ser humano sin nombre, pero ahora, mis hermanos, ahora iba con dos nombres, amén, que se le había dado de parte de Dios, con dos empoderamientos, de libertador y de gobernador, amén, de la nación, del pueblo de Israel. Por lo tanto, ustedes y yo, mis hermanos, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, amén. ¿Para qué somos reyes y sacerdotes? No somos reyes y sacerdotes para menospreciar a nadie. No somos reyes y sacerdotes para oprimir a nadie. Somos reyes y sacerdotes, mis hermanos, para que nosotros podamos llevar una palabra de aliento, amén, para que nosotros podamos llevarle una palabra de vida a alguien, para que nosotros vayamos a restaurar una gran nación. Amén. Y una gran nación no la conforma la multitud, la conforma, mi amado hermano, un ser humano que tal vez en estos momentos esté en agonía. Amén. Amén. Pero ese va a ser una gran nación para el Dios de la gloria. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por esta palabra. Y ustedes y yo creemos que aquí en este desierto, en estas montañas, mis hermanos, aquí es donde hemos venido a clamar, aquí es donde hemos venido a deleitarnos. Amén. También, mis amados hermanos, aquí estaba esperándonos la gloria de Dios. Amén. Aquí el Espíritu Santo había preparado este lugar para que viniésemos a compartir la palabra. Amén. Para que ahora, mis amados amigos, también nosotros podamos dirigirnos a ustedes. Mi amado hermano en Cristo, predicador, tú que predicas la palabra, prediquemos el mensaje de salvación, prediquemos el mensaje con propósito divino, prediquemos la palabra como está escrita. Ya no prediquemos fábulas, prediquemos de que Jesucristo viene, pero también prediquemos de que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. También prediquemos de que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén, pero quiere, amén, levantar libertadores como Moisés. El Señor quiere levantar hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados, mis amados hermanos, que se presenten ante el Dios de la gloria con amor y temblor, mis amados hermanos. Nosotros estamos ahora aquí creyendo en nuestro corazón que no sabemos nada. Nosotros ahora estamos aquí no con conocimientos, mis hermanos, tal vez como usted los tiene, pero estamos aquí porque hemos creído en el Dios que salva, que perdona y que restaura. Hemos creído en aquel que dice que un día vendrá y que todos
vamos a compadecer ante su gran tribunal, amén, y allí nosotros tenemos que presentarnos con nuestras vestiduras blanqueadas, tenemos que presentarnos, mis amados hermanos, con nuestras vestiduras limpias, tenemos que presentarnos con paz y santidad, porque si no, de nada ha servido, mis hermanos, andar predicando la palabra, de nada ha servido, mis hermanos, estar compartiendo el evangelio, si no vamos a poder entrar al trono de gloria con Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y si esta transmisión llega hasta sus oídos, si usted se detiene un día al pasar por este muro y mire esta transmisión, mi amado hermano, amén, y quiere poner por obra lo que Dios quiere que pongamos por obra, hágalo siempre para que toda la gloria y toda la honra sea para Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios me lo bendiga, nos vemos hasta la próxima. Amén. Si Dios no ha venido y si Él nos permite poder grabar otra transmisión para cada uno de ustedes. Amén. Mis hermanos, oramos, amén, en esta gloriosa mañana. Padre y buen Dios, Señor, venimos ante tu presencia. Nos presentamos tal y como somos, Dios mío, de la gloria. Oh Dios mío, reconociendo la grande necesidad en nuestros corazones, Dios mío, de su presencia. Necesitamos, Dios mío, poderoso, que ese fuego que ardía en esa zarza, Señor, arda en nuestro corazón. Necesitamos, Dios mío, la gloria, que este altar permanezca encendido, que haya una llama que nunca se apague, sino, Dios mío, que prevalezca, Señor, para el trono de tu gloria, y que de esta manera, Señor, nosotros podamos en tu nombre, Dios mío bendito, seguir anhelando, Dios mío, las mieles de tu palabra, Señor, porque, Señor, viene el día, Señor, de tristeza, de angustia y de dolor. Y nosotros, Dios mío, no queremos quedarnos a este sufrimiento. Nosotros queremos irnos contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hay una promesa que se tiene que cumplir. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo solo te pido que así como fuiste con Moisés, así como caminaste con Moisés, Dios mío, así también camines con nosotros, Señor, hasta el día que la trompeta suene, Dios mío, de la gloria, y que nosotros podamos ascender contigo al trono de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.